Buenos días, apreciados estudiantes. Mucho gusto. Mi nombre es Mariano Romero, director del curso de bases de datos avanzada. Hoy pues vamos a comenzar a trabajar la fase 2, que es diseño de la solución. Recuerden pues que ya estamos avanzando. Hicimos la primera fase, que fue el análisis del problema, donde se les presentó a ustedes un caso práctico en el cual ustedes identificaron las entidades, crearon las relaciones y la descripción de las relaciones hasta llegar al producto entregable de la fase del análisis, que fue el diagrama entidad-relación. En este momento, pues vamos a profundizar ya todo lo que son los contenidos de la unidad 1, que es el lenguaje de consulta estructurado SQL. Ahí vamos a trabajar todo lo que es la definición del lenguaje de consulta estructurado, el lenguaje de definición de datos, DDL, el lenguaje de manipulación de datos, DML, los operadores, consultas y funciones. ¿Sí? Esa es la temática pues que corresponde a esta unidad 1 y vamos a desarrollar en la fase. Lo que buscamos, como les mencioné, es eh, que ustedes como estudiantes puedan crear consultas y funciones en bases de datos relacionales a través del lenguaje SQL que permita la gestión de la información en la toma de decisiones. Recuerden que pues vamos a trabajar los tres entornos: entorno inicial, revisen la agenda, también el foro de noticias, en el entorno de aprendizaje, ahí vamos a encontrar lo que son las guías de actividades, el foro en el cual ustedes deben de participar, la recomendación para ustedes que puedan hacer buenos aportes, comentar los aportes de los compañeros, utilizar las plantillas pues, que se les ha diseñado para la entrega del trabajo y finalmente pues consolidan el trabajo y hacen esa entrega en el entorno de evaluación. Un solo trabajo, porque este trabajo es grupal, no van a entregar trabajos individuales. El que entregue trabajos individuales pues no se le tendrá en cuenta. Lo ideal es que ustedes puedan hacer la entrega de manera colaborativa. Vamos a revisar un poco la agenda, la agenda del curso, ¿verdad? Aquí, pues, como ya les he mencionado, esta fase que es diseño de la solución es colaborativa, tiene un peso evaluativo de 120, inició el 4 de septiembre y baja hasta el 2 de octubre, lo que significa que tenemos 19 días. Lo ideal es pues que ustedes ya hayan podido avanzar en el desarrollo de esta fase. Bien, entonces continuando acá, lo que tenemos que desarrollar en esta fase para este proyecto que llevamos, primero es leer la guía de actividades de la fase 2, seleccionar y responder una de las 5 preguntas que están ahí, 5 preguntas motivadoras, realizar un comentario significativo a las respuestas de un compañero mínimo, aplicar las técnicas de normalización, crear el modelo relacional, escuchen muy bien, en Oracle Data Modeler. Nosotros en la pasada creamos el modelo entidad-relación. Ahora vamos a crear el modelo relacional, que es el producto final de la etapa de diseño. También van a participar en los foros. La participación en los foros es muy importante. Vamos a crear la base de datos en la herramienta Oracle Apex haciendo uso, del lenguaje de definición de datos. Asimismo, en esa misma herramienta Oracle Apex vamos a hacer uso del lenguaje de manipulación de datos y vamos a insertar registros, vamos a crear las funciones, vamos a crear consultas con los operadores join y además de eso vamos a codificar sentencias para realizar algunas funciones que se les ha propuesto. Finalmente, pues deben de consolidar el trabajo y hacer la entrega, como ya les había mencionado, en el entorno de evaluación. Entonces, ¿qué vamos a evaluar acá? Para que lo tengamos claro. Vamos a evaluar 4 aspectos. Primero, que tiene un peso evaluativo de 10 puntos, es la presentación del informe, que cumpla con las normas APA, que se entregue en el formato solicitado, que esté bien estructurado, reglas
que cumpla con las reglas de ortografía y redacción, porque a veces la redacción de esos informes viene siendo muy deficiente, entonces hay que hacer un buen informe. En el segundo criterio, que tiene un peso de 25 puntos, se va a evaluar la que se evidencie claramente y fundamentada en otros autores la respuesta a las preguntas motivadoras. ¿Sí? No es que voy a copiar y pegar o que voy a consultarla a través de la inteligencia artificial y no voy a parafrasear. Escuchen bien, necesito que en esto ustedes puedan redactar, o sea, que ustedes consulten, pero necesito que en esa respuesta se evidencie que al menos se citen dos autores, uno internacional y uno nacional, ¿sí? En lo posible, mínimo dos autores. Si la respuesta que ustedes den no tienen esos dos autores, pues lógico que les va a rebajar puntos. En el tercer criterio, que también tiene 25 puntos, vamos a evaluar que usted proponga oportunamente y pertinente. No es que yo voy a hacer unos aportes que no tienen sentido, no. Aportes pertinentes de manera individual y que además de eso sean significativos para la construcción del trabajo. Pero también voy a revisar que ustedes le realicen esos comentarios de manera crítica a las respuestas de los compañeros, que permitan mejorar lo que el compañero respondió de ser posible. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Y el cuarto criterio de evaluación es que se evidencie que usted crea claramente o correctamente la base de datos en la herramienta Oracle Apex utilizando el lenguaje DDL, que se inserten los registros pertinentes utilizando el lenguaje DML y que se diseñen consultas y funciones con el lenguaje SQL. ¿Sí? Entonces ahí tenemos. Con lo mismo de siempre, vamos a tener el acompañamiento docente. Recuerden, por Team, creo que todos los que me han escrito por Team, les he respondido en la menor brevedad posible. En la web conferencia, pues estamos haciendo una web conferencia por cada uno de las fases y por el tema sincrónico, pues en el foro de discusión, la mensajería interna y correo institucional. Muy bien. Vamos ahora a ver un poco lo que es el tema del componente teórico. Pero antes de avanzar, me gustaría saber si tienen alguna pregunta hasta lo que hemos hablado. Manuel, Walter, Tutor, yo sí tengo una pregunta. Profe, buenos días, ¿cómo están? No, profe, ¿quién tiene pregunta? lo único que, pues que entiendo es que de pronto cuando usted vea que uno está participando en el foro y que de pronto sea lo único que está participando, porque ocurre, ¿cierto? Pues usted ya le permite a uno entregar el trabajo solo, ¿cierto? Pero mientras tanto uno intenta hacerlo en grupo en la medida posible. Bueno, sí, esos son casos que, bueno, no es lo ideal, ¿cierto? Porque se espera que cada uno de los miembros del grupo pues, participe y se apropie de los conocimientos que están dispuestos. Pero si ya usted es el único que participa, lo único que te va a tocar un poco más pesado porque te toca desarrollar todos los puntos, ¿ya? No es que vas a hacer una partecita, la que me toca a mí es lo que va a presentar. Ahí sí quiero aclarar algo. Si usted hizo el trabajo solo, debe desarrollar cada uno de los puntos propuestos, ¿sí? Porque es lo que se espera. Bien, entonces vamos a seguir. Bien, entonces en ese orden, como lo muestra la unidad, entonces hay que tener claro que es el lenguaje de definición de edad, perdón, el lenguaje de consulta estructurado SQL. Asimismo, el DDL, el DML, lo que son los operadores, que son consultas y que son funciones. ¿Sí? En este sentido, es importante que entonces nosotros tengamos claro qué es una base de datos. A ver, ¿quién de ustedes me dice qué es una base de datos o qué entiende por base de datos? Es un,
sistema, no, perdón, es la organización de datos estructurados de manera lógica. Muy bien. De- ¿Quién habló? Profe Manuel. Ah, excelente, Manuel. ¿Quién da otra opinión? ¿Quién da otra opinión? Vamos a ver. Que el único que está participando es Manuel. ¿Quién más? Buen día, tutor. Es como una recopilación de datos en los cuales se puede como organizar de manera jerárquica para hacer diferentes tipos de consultas. Muy bien. ¿Quién habló? Que es que no estoy viendo en la pantalla quién habla. Walter Pajón, profesor. Ah, excelente, Walter. Bueno, listo. Vamos entonces acá a mirar. ¿Qué dice el señor Edgar Frankfurt, que es considerado el padre de las bases de datos relacionales? Dice que una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí, conjunto de datos relacionados entre sí, organizados y estructurados de manera que permiten la recuperación y manipulación eficiente de la información. Para Edgar Frankfurt, eso es una base de datos. Para el señor Chris Day, dice que describe una base de datos como una representación lógica. Ya acá habla de una representación lógica y estructurada de información independiente de la aplicación que la utiliza. ¿Ya? Independientemente de la aplicación. Cuando hablamos de aplicación, es del programa. ¿Sí? Ahora, el señor Peter Rock y Carlos Coronel definen una base de datos como una colección organizada de datos que se almacenan y gestionan electrónicamente, permitiendo el acceso rápido y seguro a la información. Sí, entonces, según lo que dicen estos tres autores, podemos concluir entonces que una base de datos es un conjunto de datos organizados y estructurados. Conjunto de datos organizados y estructurados de manera que permiten su almacenamiento, ¿cierto? Su recuperación y manipulación de esos datos de manera eficiente. Entonces, si a ustedes hoy les preguntan, Manuel, ¿qué es una base de datos? Bueno, una base de datos es un conjunto de datos organizados y estructurados de manera que permiten su almacenamiento. Podremos hablar de almacenamiento lógico, ¿verdad? Su recuperación y manipulación de manera eficiente. Ahí tenemos entonces el concepto de que es una base de datos basado en otros autores. ¿Qué ejemplos de base de datos podemos tener? ¿Quién se los imagina? ¿Quién dijo yo? WhatsApp, las redes sociales, Twitter, Instagram, un banco, también puede ser una base de datos, los temas de la factura, de Claro, una base de datos. Muy bien, ¿sí? Excelente. Ese sería digamos, el uso que tendrían esas bases de datos en esas diferentes aplicaciones, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablamos conceptualmente, tenemos que hablar de dos tipos de bases de datos, que son las bases de datos relacional, que se pueden utilizar para todo lo que dijo, creo, ¿quién habló? Que es que no veo los nombres como tengo la modo presentación. Jaime Arias. Jaime, como dice Jaime, todos esos son ejemplos del uso de las bases de datos. Pero tenemos, digamos, que las bases de datos relacional que se utilizan para almacenar datos relacionados entre ellos. Por eso se llama relacional, ¿verdad? Que es la que nosotros estamos trabajando en este curso. Y podemos tener motores de bases de datos como son las bases de datos en MySQL, ¿cierto? Que se utilizan para aplicaciones web, para gestionar información de usuarios, productos como los que acabaste de mencionar. También podemos utilizar, bueno, ya MySQL hace parte de Oracle, que ya fue comprado por Oracle, ¿verdad? Oracle, que es uno de los motores de bases de datos más grandes que tenemos ahorita y más importantes e influyentes en el mercado.
También tenemos MariaDB, que es una versión gratuita, o lo que anteriormente era MySQL, hoy se conoce como MariaDB, que son gestores de bases de datos para crear bases de datos relacionales. Pero también contamos con otro tipo que son las bases de datos no relacionales, que utilizan un modelo de almacenamiento diferente como documentos o grafos, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros manejamos el MongoDB, que es un ejemplo de bases de datos que es no relacional porque ya no se relacionan, sino que utilizan o para almacenar utilizan archivos o formatos JSON, ¿sí? Son otros tipos de formatos. Y aquí pues sí podemos utilizar una base de datos no relacional, la pueden ver en un típico ejemplo para Facebook. Facebook utiliza bases de datos que no son relacionales por el tipo de información que almacena, ¿cierto? Por el tipo de información que almacena. Bien, pero todo este tema de bases de datos tienen unas características que son muy diferenciadoras, ¿sí? Entonces, la información contenida en una base de datos cumple una serie de requisitos o características. ¿Cuáles son esos? Hombre, cuando hablamos de bases de datos o bases de datos relacionales, los datos están interrelacionados y sin redundancias innecesarias. Es una de las ventajas que tiene las bases de datos relacionales. Los datos son independientes de los programas que lo usan. O sea, lo que decía ya el señor Christian Dates. O sea, no dependen de la aplicación. Las bases de datos son independientemente de la aplicación que la utiliza. ¿Ok? Se emplean métodos determinados para incluir datos nuevos, para borrar, para modificar o para recuperar datos almacenados. Recuerden que son las propiedades de una base de datos que yo pueda insertar información, consultar información, borrar información, modificar información. Esas son como, digamos, las funciones básicas de una base de datos. Pero dentro de todo el tema de bases de datos, nosotros tenemos que tener claro que existen unos sistemas de gestión de bases de datos o sistemas de manejador de bases de datos, como los que le había mencionado anteriormente. Oracle, MySQL, SQL Plus, en fin, todos los que existen, Azure, IBM, también son sistemas gestores de bases de datos. ¿Y cuál es, digamos, la función de estos sistemas o qué función cumple? Bueno, son aplicaciones comerciales que permiten construir y gestionar bases de datos, proporcionando al usuario de la base de datos las herramientas necesarias para realizar las siguientes tareas. ¿Cuáles tareas? Definir la estructura de los datos, manipular los datos, mantener la integridad de la información, proporcionar control de la privacidad, seguridad de los datos en esas bases de datos, permitiendo un acceso a los mismos usuarios autorizados. Recuerden que no todo el mundo puede tener acceso a los datos, ¿ya? Para eso existe el rol del administrador de bases de datos. Chicos, bueno, ya entrando a lo que es ya el lenguaje de consulta estructurado, podemos tener, digamos, que dentro de este lenguaje, 4 subdivisiones muy específicas. Primero encontramos el lenguaje DDL, ¿sí? Que es el lenguaje de definición de datos. Este nos va a permitir a nosotros que crear con el comando, o sea, todos estos son comandos. Con el comando create, alter, drop, truncate, con estos interactuar con el lenguaje SQL y poder definir una base de datos. Entonces, con create yo puedo crear cualquier objeto en la base de datos, crear una tabla, crear una vista, crear un trigger, crear un objeto, crear un cursor, en fin, todo lo que pueda crear con el comando create. Con el comando alter, yo puedo alterar cualquiera de los objetos. Una tabla, una vista, un cursor, un trigger, un procedimiento almacenado, en fin. ¿Sí? Con alter. Con drop puedo borrar una tabla. ¿Sí?
Pues creo que existen otros como el delete, pero el delete se utiliza ya en el lenguaje DML, que también nos permite borrar una función, una consulta, en fin. Para borrar una tabla, pues utilizo el drop. Bien, existen otros como el truncate, el comment y el rename, pues que este rename nos sirve para renombrar un objeto, ¿sí? En el lenguaje de manipulación de datos DML encontramos el select, que nos permite hacer una selección, el insert, el update, el insert para insertar información, el update para actualizar, el delete para borrar, el merge, el call para hacer una llamada, de pronto con un procedimiento, en fin, el explain plain, el loop table, todos estos comandos los podemos utilizar en el DML. Y existe otro que es el lenguaje de control de datos, ¿sí? Y acá tenemos todo lo que son los grant y los rebot. Los grant para dar toda clase de permisos y los rebot para revocar todos esos permisos. En el lenguaje de control de transferencias, entonces encontramos un commit, un rollback, el save point, etc. y el de transacción, que son los lenguajes de control de transacciones. Entonces, son, digamos, como las subcategorías de lo que nosotros podemos trabajar con el lenguaje SQL. Bien, entonces, para entrar ya en materia, es importante que tengamos claro qué es un lenguaje o qué es el lenguaje SQL, ¿cierto? Entonces, es un lenguaje estándar. Estándar porque es universal. O sea, donde ustedes hablen de SQL, ahí saben ya que es SQL, que es un lenguaje estándar de cuarta generación, porque ya está más que todo entendido al lenguaje, no tanto lenguaje de máquina, sino al lenguaje humano. Entonces, de bases de datos normalizados, ¿cierto? Entonces, es un lenguaje que nos permite a nosotros hacer una programación utilizando un asistente o depende la herramienta que nosotros vayamos a utilizar para el sistema de gestión de manejador de bases de datos. Entonces, así podemos nosotros, primero, administrar nuestras bases de datos y consultar nuestras bases de datos. Entonces, el lenguaje SQL es un lenguaje que nos permite a nosotros hacer consultas en bases de datos de manera estructurada. ¿Okay? Todo esto que dice, bueno, podemos utilizar diferentes motores, como ya les dije, de bases de datos para nosotros manipular nuestras bases de datos y realizar determinadas operaciones sobre la estructura de los mismos, ¿sí? También podemos gestionar, manipular la información que se encuentre en esas bases. Con eso lo podemos hacer con el lenguaje SQL. Bien, entonces, algo importante aquí. Está compuesto, ya les he dicho, por comandos, cláusulas, operadores y funciones. ¿Ya? Por eso está compuesto el lenguaje de consulta estructurada. Escuchen bien. Comandos, cláusulas, operadores y funciones. ¿Sí? Estos elementos se combinan en las instrucciones. ¿Para qué? Para crear, ya yo les mostré el create, para actualizar, manipular las bases de datos. Algunas otras funciones más comunes son la recuperación de datos a través de consulta, la inserción de datos, la actualización de datos y la eliminación de datos o de registros. La definición de la estructura de la base de datos y la administración de permisos. ¿Ya? Con eso todo lo podemos hacer que con el lenguaje estructurado SQL. Aquí podemos tener un ejemplo, como lo pueden ver en la imagen, ¿cierto? Tenemos una database, como su nombre en inglés, database o base de datos, ¿sí? Que puede tener aquí se ve una sentencia, ¿cierto? Se envía una instrucción que hace la consulta sobre una tabla, ¿verdad? En específico. Entonces, aquí dice select, que ya ustedes lo hayan visto, que es la cláusula select, que dice seleccione el loop, en este caso el campo loop de la tabla de departamento. Entonces le va a mostrar esa información ¿a quién? Al usuario final. Entonces,
¿Qué datos va a mostrar o qué datos devuelve la base de datos cuando yo haga esa consulta? Pues va a mostrar todo lo que tenga la columna del atributo look. En este caso, New York, Dallas, Chicago, Boston, ¿cierto? Que en este caso sería localidad, por decirlo así. Entonces, eso sería un ejemplo de una consulta en una base de datos. Bien. Ya hablamos de qué es SQL. Ahora vamos a ver de la parte del lenguaje de definición de datos, ¿cierto? Me gustaría de pronto saber si hay alguna pregunta hasta el concepto de lo que es el lenguaje de definición de datos. Profe, más que pregunta es que yo creo que el sistema DML es, yo creo que el de insert, el de delay es el que como que se utiliza o es más común utilizado. ¿Cómo? Repíteme eso, por favor. En la diapositiva anterior Ajá. encontramos el lenguaje, en la anterior, por favor, encontramos en la anterior a esta encontramos el DML, en el cual aparece select, insert, update. Ese es el que más se utiliza comúnmente, ya que, por ejemplo, de TCL nunca había escuchado. Ok. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, regálenme un segundito, por favor. Listo, chicos, entonces continuamos. Sí. Hablando acá del lenguaje de definición de datos, ¿verdad? Ya yo les había mencionado que pues tiene sus cláusulas o comandos, ¿cierto? Entonces, el lenguaje de definición de datos es un conjunto de comandos y sentencias utilizadas ¿para qué? Para definir, modificar y gestionar la estructura de una base de datos. O sea, estructura de base de datos. ¿Ok? El DDL se utiliza principalmente ¿para qué? Para crear tablas, para alterar una tabla o un objeto, cuando no solamente nos tenemos que limitar a las tablas, sino a objetos de la base de datos, ¿sí? Para también eliminar objetos de la base de datos, como son tablas, índices, vistas, restricciones y otros elementos que conformen la estructura. Recuérdense que DDL va enfocado a la estructura de la base de datos, ¿ya? Entonces, aquí ustedes pueden ver el create. ¿Qué hacemos con el create? Como ya les había mencionado anteriormente, esta sentencia nos sirve para crear un nuevo objeto de base de datos, como una tabla, como una vista o como un índice. El alter, esta sentencia se utiliza para modificar un objeto de la base de datos, modificar. El drop, esta sentencia se utiliza para eliminar un objeto de base de datos existentes. El truncate, esta sentencia se utiliza para eliminar todas las filas de una tabla. El drop elimina todos los objetos. Quiere decir que elimina la estructura. Pero si yo utilizo el truncate, voy a eliminar solamente, por decirlo así, la línea de esa fila, lo que está contenido en esa fila de esa tabla. Pero no hace la misma función del drop, porque el drop en el caso del truncate conserva la estructura y los índices de la tabla. Cuando usted elimina con el drop, elimina todo el objeto. ¿Okay? El rename me permite a mí renombrar, ¿sí? O cambiar de nombre a un objeto. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los comandos que utilizamos en el DDL. Ahora pasamos a los comandos que se utilizan en el DML, ¿sí? En el DML, que es el lenguaje de manipulación de datos.
como su nombre lo indica, es el conjunto de comandos y sentencias utilizados para interactuar con los datos ya almacenados en la base de datos relacional. En este caso, el DML se centra en las consultas, en la inserción, en la actualización y eliminación de datos dentro de las tablas de la base de datos. ¿Okay? Entonces, en el DML vamos a encontrar la sentencia select que permite recuperar las filas de la base de datos y habilita la selección de una o varias filas o columnas o varias columnas de varias tablas. O sea, aquí el select me permite a mí recuperar información. Ahora, el select se integra con otras cláusulas. ¿Se puede integrar? Sí. Bueno, vamos ahorita más adelante, que eso lo explicamos más adelante para que ustedes aprendan cómo funciona esto. El insert sirve para insertar nuevas filas en una tabla. El update, cambiar el contenido de los registros de una o varias columnas dentro de una tabla, o sea, modificar. El delete, eliminar uno o varios registros de la misma tabla. El merge combina operaciones como el insert, el update y el delete en una sola sentencia para sincronizar datos entre dos tablas. El call permite invocar o ejecutar una función almacenada o procedimiento almacenado. Esto lo vamos a ver más que todo ya cuando veamos PL/SQL. El loop table, que permite bloquear una o varias tablas en una base de datos. El explain plain, obtener información sobre cómo un sistema de gestión de bases de datos planea ejecutar una consulta específica. Ya estos son comandos más especializados. Bien. También en todo este tema vamos a encontrar lo que son operadores, consultas y funciones, ¿cierto? Entonces, los operadores, hablando ya de bases, bueno, de la lógica y de las bases de datos, un operador es un símbolo que especifica una acción o cálculo que se realiza en una o más expresiones. Ustedes conocen los operadores matemáticos, en este caso los operadores aritméticos, operadores lógicos y los operadores de comparación, ¿cierto? ¿Cuáles son los aritméticos? Son aquellos que se utilizan en operaciones matemáticas entre dos expresiones numéricas. Esa es la más básica. Los operadores lógicos se utilizan para crear expresiones lógicas complejas que permiten el uso de la álgebra booleana, ¿cierto? Falso verdadero, y nos ayuda a crear condiciones mucho más precisas. Los operadores de comparación, pues comprueban si dos expresiones son iguales, mayores o menores o diferentes. Acuérdense, mayor que, igual que, ¿sí? Todo eso son comparaciones. Consultas y funciones, entonces. Recuerden que esto estamos hablando solamente de conceptos. Ahora más adelante entramos a hablar a lo específico. Entonces, una consulta es una solicitud, una instrucción que usted hace en una base de datos para hacer una operación o manipular unos datos y obtener una respuesta a la base de datos. ¿Sí? Entonces, las consultas SQL permiten a los usuarios interactuar con la base de datos para recuperar información específica. Ya sea insertando un nuevo registro, actualizando un dato existente o eliminando una información según sea necesario. Las consultas SQL están compuestas por una o más cláusulas que especifican qué datos se desea recuperar, manipular o procesar dentro de la base de datos. Entonces ya tenemos claro qué son las cláusulas, ¿verdad? Y qué tipo de cláusulas podemos utilizar, ya sea para la estructura de definición de datos o para la manipulación de datos. ¿Ok? También contamos con unas combinaciones entre tablas, ¿cierto? Unas funciones que permiten combinar tablas. Y ahí contamos los let join, los right join, los outer join, los inner join. Miren, cuando hablamos de los let join, él me va a traer los datos que estén todos en la tabla izquierda, ¿cierto?
o en la primera tabla. ¿Ya? Los datos de 2 tablas me van a traer solamente todos los datos que estén en la tabla 1, por decirlo así, o en la tabla que está a la izquierda. Los right join me van a traer los datos de la combinación de 2 tablas, pero todos los datos que estén en la tabla de la parte derecha. Los other join va a traer la suma de los datos que estén en ambas tablas. Los inner join solamente me van a traer los datos que hagan parte o que estén o sea, que hagan parte de las dos. Si hay una excepción de que hay uno que esté en la tabla A y no esté en la tabla B, ese no lo va a traer, va a tener los que coinciden en ambas tablas. Y así sucesivamente vamos a hacer funciones con estos join que permiten hacer consulta en una o más tablas. ¿Ok? Chicos, ¿preguntas hasta ahí? Por mi parte, claro, sería solamente el momento de usarlas como volver a ver esa tabla para aprender bien cómo funciona. Muy bien. Bueno, chicos. Yo tengo una pregunta, tutor. Hay de lo que nos acabas de mostrar, de los left join, right join, hay uno que también se usa que solamente es como el join, ¿sí? Como para específicamente algún campo en específico que lo que traería las tablas. Digamos, en ocasiones he visto que solamente se usaría lo que es el join entre dos tablas. Sí, o sea, lo que pasa Sin... es que las funciones join te permiten a ti traer información de 2 o más tablas, ¿sí? Ya depende de la necesidad de la consulta. Pero para que tengan claro que existen varios tipos de join, entonces hay que saber aplicar el concepto de cada uno de ellos. Vamos aquí entonces a entrar a la parte práctica que ya es lo que tienen que realizar en la guía de actividades. ¿Sí? Listo, tutor. Gracias. Lo primero que tienen que hacer es que, miren, yo les voy a pedir que realicen una lectura crítica. Cuando le digo una lectura crítica, es una lectura que ustedes hagan de las temáticas propuestas. Miren esto, son 5 preguntas. Se espera que mínimo cada miembro del grupo responda una, pero les voy a hacer aquí especificar algo. Si solamente en el grupo hay 3 que fueron los que hicieron el trabajo, los 3 deben responder las 5 preguntas. Si participaron 2 y 2 hicieron el trabajo, los 2 hacen las 5 preguntas. ¿Ok? Bien, lo que les decía es, no me van a copiar las preguntas directamente de ChatGPT o de internet, de tarea.com, Rincón del Vago, nada de eso. Si van a hacer consultas, por favor háganlo en las bibliotecas de las bases de datos, que sean consultas en bases de datos científicas, que tengan un carácter válido para lo que ustedes van a hacer. Por eso les pido un párrafo para responder cada pregunta de 100 palabras mínimo y 150 palabras máximo. Deben de consultar mínimo 2 autores, ¿sí? 2 autores, uno nacional y uno internacional, y citarlo en la respuesta. Entonces, la primera pregunta, ustedes la van a encontrar que dice, considerando la importancia fundamental de las bases de datos en el ámbito de la información y la gestión de la información, explore y construya desde su percepción, escuchen, percepción, no le estoy diciendo sino desde su percepción, cuáles creen que son las características clave que definen una base de datos como relacional y cómo impacta en la eficiencia y flexibilidad de la gestión de la información en los diversos entornos. Entonces, ¿qué es la percepción suya? No la de tareas del vago ni la de la inteligencia artificial. Profe, ¿me puedo apoyar con eso? Sí, claro, usted se puede apoyar con eso, pero no va a copiar y pegar. La otra pregunta, describa cuál es la relevancia del modelo relacional en comparación con otras formas de almacenamiento de datos, teniendo en cuenta que el modelo relacional, ¿cierto? Bien. La otra, ¿cómo percibe la relevancia de la normalización en términos de la integridad de los datos y el rendimiento del sistema? Acuérdense, estamos hablando de normalización, formas normales.
Cuarta, ¿cuáles son las principales operaciones que se pueden realizar con funciones en una base de datos? Entonces, aquí vamos a hablar ya de funciones. Usted puede, ¿cuáles son? Y la quinta, ¿cuáles son las principales diferencias cuáles son las principales diferencias que observa entre qué? Entre lo que son consultas, definición, manipulación y control de datos. O sea, ¿cuáles son las diferencias entre, digamos, esos lenguajes? ¿Cuáles son los lenguajes? ¿Cierto? El DDL, el DML, el CDL, ¿sí? El lenguaje de control. Entonces, ¿cuál es la diferencia que usted observa entre esos tres? Ya ahorita yo se los mencioné, pero ustedes lo pueden profundizar más. Muy bien. Pautas importantes. Responda la pregunta, ¿sí? Recuerde, mínimo 100 palabras, máximo 50 palabras. Los autores que le dije, responda la pregunta en el foro. ¿Qué es importante? Que antes de responderla usted seleccione la pregunta y la notifique. ¿Por qué? Porque no se justifica que otro compañero responda la misma pregunta. La idea es que cada compañero responda una pregunta diferente. Ahora, vuelvo y repito, si por algún motivo no participan todos, entonces los que participen deben de responder las 5 preguntas. No se les olvide citar un autor en idioma español y un autor en idioma inglés, ¿sí? ¿Qué otro tema importante? Usted debe seleccionar un compañero mínimo y hacerle un comentario a la respuesta que él dé. Eso para el primer punto. Bueno, para el segundo punto, ya aquí les voy a ser muy específico y les voy a copiar aquí en el chat. En el chat les voy a copiar el enlace que van a utilizar para descargar el Oracle Data Modeler. Todos deben de hacer aquí en este Oracle Data Modeler el modelo relacional. Escuchen bien, en la pasada hicimos el modelo entidad-relación, ahora vamos a hacer el modelo relacional, ¿sí? El modelo relacional que está diseñado según el señor Edgar Frank Cook. El que hicimos la vez pasada fue según el modelo entidad-relación, el cual fue propuesto por Peter Chen, ¿sí? Entonces, diferente. ¿Qué otro enlace les voy a compartir aquí? Ya les voy a compartir el enlace para que ustedes puedan crear su base de datos en Oracle Apex. Profe, una preguntita. No tengo habilitado el chat. Es porque no eres miembro del grupo. Tienes que mandarme un mensajito a grupo para poderte colocar como miembro del grupo. ¿A dónde le mando el mensaje? Mándame la solicitud que quieres va a ser parte del grupo de bases de datos. ¿No lo tienes? No tengo el número suyo. Bueno, me escribes por aquí por el team ahorita que acabemos y yo te paso la información. ¿Vale? Profe, es que no me deja escribir aquí en el team. Por eso, pero me escribes al personal en team ahora que terminemos. Ok, listo, dale. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, estas son las herramientas que vamos a utilizar. Perfecto. Bueno, entonces, antes de avanzar, ya ustedes tienen el proyecto propuesto. Se los voy a recordar aquí. En una institución de salud, se llama Vida Sana, se requiere implementar un sistema de gestión de bases de datos en Oracle. Recuerden que estamos utilizando la herramienta de Oracle para mejorar la administración de sus operaciones y la atención a los pacientes. El sistema debe permitir el registro y la gestión de pacientes, médicos, citas, tratamientos, medicamentos y los demás procedimientos pertinentes. ¿Sí? Bien, eso es lo importante que lo tengan claro. Entonces, es importante identificar que un paciente pues, puede tener muchas citas,
pero una cita pertenece a un solo paciente. En fin, aquí le estamos dando instrucciones muy específicas de las relaciones que van a tener esas diferentes entidades o tablas. ¿Okay? Pero escuchen bien lo que hay que hacer ahora. Nosotros ya realizamos, digamos, que el análisis de las entidades, ¿cierto? Y creamos unas entidades con sus atributos y sus relaciones. Sin embargo, a esas entidades o a ese diagrama, entidad-relación que ya hicimos, tenemos que aplicarle las formas normales o técnicas de normalización para poderlo llevar al nivel de diseño de la base de datos. Entonces, con este proceso de normalización, ¿qué vamos a lograr? ¿Sí? Primero, aplicar como bien lo dice, aplicar unas reglas ¿a quién? Al modelo entidad-relación para llevarlo al modelo relacional. La base de datos relacionales se normalizan para evitar la redundancia de datos, problemas de actualización de los datos en las tablas y proteger la integridad de los datos. Son las tres razones principales. Bien, ¿cuántas formas normales existen? Pues se manejan 5 formas normales. Sin embargo, aplicando las 3 primeras formas normales, se puede llegar a optimizar el rendimiento de una base de datos. Sí, pero en realidad existen 5 formas normales. Entonces, en la primera forma normal, para decir que una tabla está en la primera forma normal, debemos de valorar los siguientes criterios. ¿Sí? ¿Cuáles son los siguientes criterios? Primero, que sus valores sean atómicos. ¿Qué significa eso? Que no se puedan dividir o subdividir. ¿Sí? Entonces, cuando un valor no es atómico, por ejemplo, se podría decir que si yo coloco apellidos, bueno, que apellidos yo lo podría manejar como actualmente se maneja como un solo registro, pero si lo aplicamos legalmente, apellidos, entonces uno coloca, por ejemplo, Romero Torres. Resulta y acontece que ahí usted tendría primer apellido y segundo apellido. Entonces, si aplicamos formas normales, estamos diciendo de que sí se puede dividir ese campo. ¿Sí? Ahora, otro aspecto que tenemos que tener aquí, que en la primera forma normal, el valor único o identificador único no se debe repetir. ¿Sí? Entonces, en primera forma normal, los valores deben de ser atómicos y la clave primaria o identificador único no se puede repetir en varias filas o en varios registros. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lo observamos? Ah, profe, un ejemplo. Por ejemplo, si observamos aquí, ¿sí? Tenemos entonces a Juan Pérez, ¿cierto? Juan Pérez, miren que tiene el ID es 1. ¿Y por qué se repite? Porque tiene, digamos, 2 correos diferentes. ¿Sí? Entonces, y en la primera, yo lo estoy ingresando. Primero Juan Pérez, que tiene el ID 1, ¿cierto? Jefe de área se gana 300.000 pesos, pero $3.000. Y le registro un correo, pero resulta que tengo que registrarle otro correo, entonces tengo que volverlo a ingresar. Si me pasa esto en esta entidad o en esta tabla, quiere decir que esta tabla no está en primera forma normal. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer en este sentido? Tomar este campo, ¿cierto? Que se llama email y transformarlo o sacarlo de la tabla. ¿Ok? Sacarlo de la tabla. Y en este caso, ¿la solución cuál es? Creo otra tabla que se llama emails, ¿verdad? Y a este sí le coloco la relaciono con el ID de la persona y los emails que tenga esa persona. Aquí sí estoy haciendo la optimización de los
campos para que no se repita en la tabla principal. Muy bien. Entonces, así voy ya colocando en primera forma normal esta tabla. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahí? Profe, yo preguntas, digamos, con la tabla, pero con los links que compartió, hay que registrarse, ¿cierto? En Oracle para poder descargar. Y en este de Apex yo le compartí ahí en el chat del grupo una cosa que aparece espacio de trabajo. Ahí el espacio de trabajo sería la UNAD. Ya voy para allá. Déjame termino de explicar la forma normal y ya entramos allá. ¿Sí? Entonces, la segunda forma normal nos habla de que los atributos no claves, o escuchen bien, los atributos no claves dependen de la clave principal. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, salario depende de la clave principal, o sea, depende de la persona, en el ejemplo anterior, o depende, por ejemplo, de el cargo. ¿Qué opinan ustedes? Depende del cargo. Entonces, quiere decir que el salario no estaría en segunda forma normal porque no depende directamente de la clave principal. ¿Sí? Pregunta, ¿el censo depende de la clave principal? Profe, me recuerda cuál es la clave principal. La confundí con la persona Por o eso, el la cargo. clave principal, digamos que es el ID de la persona. En este caso, el Entonces sí, nombre, sí depende del sexo de la clave principal. claro que sí, porque es que el censo depende de la persona, ¿ya? Y digamos que el ID en este caso sería, por ejemplo, el número de identificación. Entonces, el censo depende directamente de la persona. Entonces, en este caso, sí estaría el censo en segunda forma normal, ¿ya? Pero el ejemplo que le puse anteriormente, digamos, salario, sí tocaría sacarlo de esa tabla porque salario no depende directamente de la persona, sino de qué? Del cargo, ¿ok? Entonces, como no depende directamente de la persona, entonces la segunda forma normal nos dice, los atributos no clave dependen de toda la clave principal. Si no dependen, entonces no hacen parte o no estarían en segunda forma normal esa tabla. Tercera forma normal dice, no existe ninguna dependencia transitiva entre los atributos que no son clave. ¿Sí? Entonces, las dependencias transitivas. Y esta de una vez dice aquí, que lo explica acá el señor Bill Kent, todo atributo no clave depende proporcionalmente información sobre la clave. Entonces, sobre toda la clave y nada más que la clave. Entonces, si en la tercera hablaba que depende de la clave principal, ¿cierto? Entonces quiere decir aquí, por ejemplo, cuando nosotros tenemos claves transitivas que van a depender, digamos, de otra entidad o de otro, en este caso, de el departamento, ¿sí? Por ejemplo, el departamento, ¿te acuerdas que departamento depende de la clave principal, por decirlo así, porque una persona trabaja en un departamento, ¿sí? Pero a su vez, en ese campo salario dependía de quién? De departamento. Entonces, cuando esas claves son transitivas, se tienen que sacar de la base de datos y aplicar entonces aquí tercera forma normal. Por otro ejemplo, en el caso tal de que una persona gane
un salario, ¿cierto? Para ponerlo así, cuando es clave transitivo, gana un salario, pero resulta entonces que ya el cambio de departamento y ahora gana otro valor, entonces, si lo tenemos en la misma tabla, ¿qué tocaría hacer? Duplicar el registro en esa tabla, ¿cierto? Entonces, para evitar eso, toca aplicar tercera forma normal y crear una nueva tabla ¿con quién? Con departamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona puede trabajar en varios departamentos en el tiempo. Entonces, si lo dejamos en la misma tabla, estaríamos haciendo duplicidad de registro de la clave primaria. Entonces, ahí no estaríamos aplicando ni primera forma normal, ni segunda no forma normal, y no estaríamos aplicando tampoco tercera forma normal. ¿Sí? Entonces, en ese caso, por eso decimos que aplicamos tercera forma normal a las dependencias transitivas. Hasta ahí podemos dejar el ejercicio y otro es que ya según el señor Boyce Code, uno acá aplica eh, ligeramente más estricta unas reglas que nos indican que las dependencias funcionales no transitivas de los atributos que no sean un conjunto de claves candidatas, o sea, cuando ya hay varias claves que ustedes pueden utilizar para esa misma tabla, ¿sí? Entonces, si ven que en una tabla hay varias claves que pueden ser principales, uno trata de que entre más limitarlas para que no haya redundancia de datos, ¿sí? Bien, chicos, así les quedaría entonces, según el diagrama relacional y en la aplicación de Oracle Data Modeler, esto es lo que se espera que ustedes lo creen, ¿sí? Sus entidades relacionadas entre sí, aproximado al modelo relacional, que sería este. Ahora sí, vamos a entrar entonces a Oracle Apex. Ahí hacen una pregunta, que aquí vamos a crear la base de datos y vamos a insertar registro en esa base de datos. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Ingresa a la aplicación, ¿cierto? Voy a ingresar por acá para que lo podamos observar. En Oracle Apex, voy a hacerlo de este lado. Aquí ustedes, Workspace es el espacio de trabajo. Ustedes aquí pueden crearlo. Yo les sugiero lo siguiente. Un solo miembro del equipo crea el Workspace. No cada uno. Un solo miembro del equipo crea el Workspace. Por ejemplo, BDA, qué sé yo, la G que sea grupo, o no sé cómo lo quieran ustedes de pronto. Base de datos avanzada G, grupo 1, por decirlo así. Ese sería el Workspace para el grupo número 1. ¿Sí? El usuario, el username, créenlo con un correo. Pues si lo quieren crear con el correo personal, bien, pero pueden utilizar el de la universidad, ¿sí? Y la clave, una contraseña que no se les olvide, ¿ok? Entonces, en ese sentido, crean el espacio de trabajo. Por primera vez le va a pedir unos pasos. No sé si Julián, que fue el que habló ahorita, quiere compartir la pantalla y lo hacemos con él. Porque ya yo lo he creado. Entonces, mi correo ya, cuando lo ingrese, va a decir que ya tiene cuenta. Lo podemos hacer con alguno de ustedes. No sé quién lo estaba haciendo ahorita que me dijo, que me preguntó sobre el espacio de trabajo, Manuel. Sí, sí, señor. Yo lo estaba haciendo ahorita. Si quieres, Sí, si gusta compartes lo podemos y lo crear. hacemos. Ah, comparto yo la pantalla. Sí, Listo. ya te doy permiso. Levanta la mano, por favor. Voy. Ya te doy permiso de presentador. Listo, ya tienes permiso. Voy a dejar de compartir. Puedes compartir. Puedo compartir.
No has podido compartir. Ah, ya. Bueno, listo. Ya, Entra a la sí la aplicación. ven, porque no me Sí, la ya estamos veo. viendo tu Eso, acá pantalla. estoy. Bueno, el Boreplay, ¿qué grupo eres Listo. tú? Yo estoy en el grupo 7. Bueno, puedes Entonces, colocar base de BDA G7. datos avanzada, G7. o 7. Muy bien. Tú puedes colocar tu correo. Y una contraseña, ¿cierto? Sí, tiene que tener creo que como 12 caracteres alfanuméricos. Listo. Te dice, tienes Credenciales que de crear conexión cuenta. no válidas. Por eso, pero porque hay que Ah, crear una cuenta. ¿Y acá la puedo crear o me tengo que... El correo también. Dale, dale crear cuenta. Disculpe, profe. Restablecer, solicitar. ¿Dónde dice crear cuenta? Allá abajito nos dice crear O, una cuenta. profe, no, acá dice conectar, restablecer contraseña, solicitar espacio de trabajo, Eso, pues los solicitar espacio de idiomas. trabajo. Solicitar espacio de Listo, trabajo. solicitar. Ah, ok, 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 ok. El espacio de trabajo en BDA 7, muy bien. País Colombia. Pues uso personal, ¿cierto? Sí, personal. Listo. Bien. Ahí le dices que si eres, Sí, creo que te está preguntando, ¿eres nuevo en Oracle? Sí. Te está preguntando si, ¿para qué lo vas a usar, verdad? Sí. sí, para educación. Siguiente. Eh, para la clase de base de datos, ¿cierto? Ok, Ahí escribe exacto para la clase del curso base de datos avanzado. así. Ok, ahora ven, creo que vas a recibir un correo. Voy a ingresar al correo. ¿Será que no se lo debe enviar inmediato, cierto? Recibir un correo electrónico para su activación en espacio de trabajo cuando, o sea, debería, lo que pasa es que, bueno, muchas veces al correo De pronto se institucional a puede veces demorar. se demora para llegar o no sé. Bueno, acá estoy. Espera. Dale a refrescar ahí. Ha llegado. De No, pronto no ha llegado. en los no deseados, no sé. En los no deseados, correos no deseados. No hay No, nada. no. No, posiblemente se demore unos minuticos, ok. Si llegamos avanzando y yo estoy pendiente, y si llega, pues Bueno, vale, volvemos listo. a... Eso es todo lo que hay que hacer. Bueno, para crear la cuenta. ¿Sí? Ya ahí tienes una cuenta. Listo, voy a volver a compartir. Bueno, listo. Cuando ustedes ingresan, ¿sí? En este caso, yo voy a ingresar aquí, BDA, Mariano.Romero. ¿Qué dice aquí? Ah, bueno, ya me llegó el correo. Bueno, sí, por eso. Vamos a entrar con el tuyo porque creo que como que lo tengo abierto de varias veces. Vuelve a compartir. Bueno, acá ya me están viendo.
Sí, listo. Entrate ahí en Create Workspace. Ahora sí, ingresa tu usuario y tu Bueno. contraseña. Te está pidiendo cambiarla. Sí, algo tuve mal acá. Voy a mirar a ver. Es- Ok. Entonces ya estamos en el ambiente de trabajo, ¿cierto? Nosotros vamos a crear taller SQL. Y ahí vamos a entrar a comandos SQL. Y aquí vamos a empezar entonces a trabajar nuestras bases de datos que ya están normalizadas, ¿ok? La base de datos que ya después ustedes normalizaron. Entonces aquí les voy a explicar rápidamente para que vean cómo se hace, ¿sí? Cómo se crean las tablas, pero y ahí cómo se ingresa información. Listo. Voy a volver a compartir acá. Listo. Sí. Te amo. Oye, te amo. Te amo mucho. Te amo más. Bien, chicos. Entonces, mira, aquí yo creé una tabla que se llama profesionales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que tener en cuenta y que les había mencionado la estructura? Usando el lenguaje de DL, ¿cierto? Que es el lenguaje de definición de datos, utilizo las cláusulas o comandos create, para crear. Entonces, create para crear un objeto cualquiera. En este caso, ¿qué objeto voy a crear? Un table, una tabla, ¿sí? Entonces, create table, ¿cierto? Estas cláusulas le estoy diciendo aquí, bueno, señor SQL, yo quiero crear una tabla que se llama ¿cómo? Profesionales. Entonces, les recomiendo que siempre utilicen entre comillas doble para los nombres de los objetos que ustedes van a crear. Entonces, vamos a crear una tabla que se llama profesionales, create table profesionales. Entre paréntesis van a ir los atributos. Entonces, los atributos, también les recomiendo que los nombres de los atributos los coloquen entre comillas doble. Entonces, iniciamos con ID profesional. ¿Sí? Entonces, yo tengo que declarar aquí el tipo de datos, number o número. ¿Sí? Y además tengo que decirle la longitud, o sea, el tamaño máximo de ese ID persona, de ID profesional. Chicos, nosotros también podemos encontrar en algunas ocasiones que le colocan aquí, perdón, una coma y un 1 o un 2. ¿Qué significaría eso? Significa que este primer valor, este 10 sería el tamaño o la longitud máxima que puede tener ese número. Y después de la coma, estoy indicando el tamaño de números decimales en el caso tal de que ese número que yo esté indicando ahí pueda ser decimal. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que después de la coma, ese número puede tener dos valores. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo puedo colocar ahí 50,00. ¿Sí? En un caso tal de que se puede trabajar de esa forma. Pero normalmente uno cuando tiene un ID, los ID son números enteros, ¿sí? No son decimales. Entonces, por eso aquí está la longitud. Es importante que el ID nunca debe ser nulo. Entonces, uno le coloca la sentencia no null. ¿Para qué? Para que lo condicione o le ponga esa restricción de que ese atributo no puede aceptar nulo. Y aquí lo que hago es que lo habilito. Enable, lo habilito. Entonces,
Ya ahí estoy indicando el primer atributo que va a tener esta tabla. Para separarlo, para indicarle al lenguaje SQL que voy a crear otro atributo, le coloco la coma. Miren, aquí está la coma. Y abajo entonces voy a crear el atributo nombre. Y a nombre, como es una cadena de caracteres, le voy a colocar el tipo de dato varchar 2. ¿Sí? Varchar 2. ¿Y qué tan grande puede llegar a ser un nombre? Bueno, ustedes me dirán, profe, no sé, un nombre, yo no he visto un nombre de 100 letras. El nombre lo puedo colocar, un nombre más largo que yo he visto es de 50 letras. Ah, bueno, está bien, porque ya usted hizo un análisis de los atributos de sus tablas. Entonces usted le coloca 50 letras. ¿Ok? La pregunta mía es, según el análisis que ustedes hicieron en la primera fase, ¿el nombre puede aceptar nulos? Chicos. Hola, hola, hola. En mi caso no. Profe, En mi caso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ponerle la restricción a ese campo o a ese registro de que no acepte nulo. Por eso lo coloco no null. ¿Ok? Bien, así ya mismo lo aplico para apellido, para especialidad, para teléfono y para profe, correo. una pregunta. En el nombre, por decir, si yo me equivoco y escribo Jaime y un número, ¿cómo lo valido para que solamente sean letras y no números? Bueno, resulta y acontece que si tú en este momento, así como lo estamos haciendo ahorita, le estamos diciendo que va a aceptar una cadena de caracteres. Resulta y acontece que si tú escribiste Jaime 1, el Jaime 1 para él es una cadena de caracteres. ¿Sí? Entonces, ya ahí, así que yo conozca directamente aquí para aplicarlo, no conozco una función. Bueno, ya tendría que ser una función más especializada, pero para aquí en el DDL no conozco algo así que te permita validar eso. ¿Ya? Bien, entonces, listo chicos. Y aquí utilizo, miren, esto es muy importante, un constraint, ¿sí? Un constraint que me va a identificar. Un constraint es una condición, ¿cierto? Donde yo le voy a decir a él, mira, yo voy a crear un constraint que se va a llamar, un constraint también es un identificador único, que no se repite, ¿sí? Ya, siempre que yo creo un constraint, no se debe repetir en la base de datos, ¿sí? Entonces, yo voy a crear un constraint ¿para quién? Para la clave primaria de esta tabla. Entonces, yo le voy a decir, ve, voy a crear un constraint que se llama profesionales PKI, o sea, clave primaria. Y yo lo quiero llamar así, pero si ustedes quieren llamarlo XYZ, así se va a llamar ese constraint. Ese es el nombre que usted le va a dar. Pero yo le puse así. Entonces, yo quiero llamar un constraint que se llama profesionales-PKI. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea mi qué, mi primary key, ¿cierto? Para que sea mi primary key. ¿Y cuál va a ser mi primary key? Le estoy diciendo que mi primary key es ID profesional. Entonces, en este caso, le estoy diciendo que para esta tabla, ¿cierto? Su clave primaria va a ser ¿quién? El ID profesional, ¿ya? Ahí le estoy indicando que esa es mi clave primaria. Entonces, les voy a compartir aquí este código para que ustedes lo prueben y validen. No les voy a compartir más porque entonces ustedes no irían a hacer nada. Les voy a compartir este para que ustedes lo validen en su espacio de trabajo y puedan seguir haciendo las demás tablas. ¿Sí? Está por aquí en el chat. Ahí tienen un ejemplo. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro nos haría falta? Bueno, vamos ahora a insertar información.
Yo podría insertar información de varias formas. ¿Sí? Aquí ya yo tengo todos los ejercicios realizados. Vamos aquí a insertar información de, bueno, de la tabla paciente, que ya también la creé. Bueno, podemos insertar información de la tabla paciente. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Sencillo, vamos a hacerla aquí. Si yo tengo ya la tabla, lo primero que voy a hacer, ¿qué es? Mire, la sentencia inserinto. Acuérdense que nos lo vimos allá. Vamos a insertar información. ¿Dónde? En la tabla, en este caso, pacientes. Pues ya yo la tengo creada también. ¿Sí? Entonces, si yo quiero insertar en la tabla paciente, aquí quiero darles un dato importante. Cuando yo, en este caso, voy a mostrarles acá con el ejercicio, que ya lo tenía realizado acá. En esta tabla que se llama paciente, voy a mostrarles algo aquí para que entiendan la diferencia. En paciente, miren que yo tengo ID paciente, nombre, apellido, fecha, género, teléfono, email, dirección, fecha de registro. Miren aquí, la forma en que yo puedo hacer, digamos, el género en este caso, ¿sí? Para que lo tengan claro. Entonces, yo género, voy a decir qué género son, F o M, digamos, en las listas de restricciones. Acuérdense que nosotros hablamos de listas de, allá hablamos de restricciones especiales, entonces yo puedo tener una lista de valor. Ustedes pueden tener masculino, femenino o X, ¿cierto? Entonces te dice, no, yo quiero que ya esa lista de valores esté por defecto en mi base de datos y él la valide. Entonces, yo género, le voy a decir que puede ser, en este caso, no sé, en este caso específico, va a ser un varchar. Y además de eso, le voy a colocar un check. ¿A quién? A género, donde va a incorporar los valores, ¿sí? De M y F. ¿Para qué? Para masculino y femenino. Entonces, ahí yo estoy ya insertándole una restricción de lista de valores, ¿sí? Para aclarar ese punto. Ahora, en la fecha de nacimiento, miren que el dato simplemente es un date, ¿sí? Fecha de nacimiento. ¿Qué tipo de dato es date? Ahí no necesito especificarle un tamaño. ¿Por qué? Porque ya el date por defecto trae su formato, ¿ok? Entonces es importante que eso lo tengan claro. ¿Qué otra cosa importante aquí que es diferente a la tabla anterior? Aquí yo le coloqué fecha de registro que lo capture automático por default del sistema, ¿sí? Entonces, va a capturar un tipo de datos que es fecha, o en este caso un date, por default, ¿de dónde? Del sistema. Cuando es así, yo no tengo que registrarlo o indicarle ese dato, porque él lo va a tomar por defecto, ¿ok? Por defecto. Entonces, ¿qué sí tengo que hacer? Para insertar información en esa tabla, ¿cierto? En esa tabla, me toca a mí decirle, inserinto en la tabla paciente, de escúcheme bien, en qué atributos voy a insertar información. Tengo que especificarlo. ¿Por qué? Porque hay un dato que yo no lo voy a ingresar, ¿cierto? Entonces yo no voy a ingresar el fecha de registro. Ese se va a hacer automáticamente. ¿Estamos claros? Y aquí entonces yo le voy a decir, listo, paciente, ¿cierto? Va a tener, le voy a insertar el dato de paciente, de nombre, de apellido, de fecha, género, teléfono, email y dirección. Entonces, listo. Ahí le estoy diciendo a qué atributos. Ahora valúes, o sea, evalúe los datos que voy a ingresar. Voy a ingresar el número 1, Juan Pérez, la fecha que le estoy indicando. Miren que aquí tengo que utilizar digamos, este apodo para poderlo, para que me pueda validar la fecha, porque si no me va a presentar un error al momento de ejecutarlo. Entonces tengo que decirle que, entre comillas, esta va a ser la fecha y acá le mando la nomenclatura, así lo va a entender él. ¿Sí? Entonces, todo este que está aquí es un solo registro, que es el atributo de fecha de nacimiento. El M, que es el censo, ¿cierto? Aquí un número telefónico, un email y una dirección, ¿sí? Una dirección. Entonces, si yo corro esto, pues
Miren lo que va a pasar ahorita. Ah, profe, se equivocó. Vamos a ver. Me va a aparecer un error, ¿cierto? Dice que estoy violando una regla de bases de datos. ¿Y cuál es una regla? Para que vean que sí funciona. Que me dice, hey, el unique key constraint, ¿cierto? Que es la clave primaria, que la están violando. ¿Por qué? Porque es que ya existe un registro que tiene el identificación 1. Entonces, si yo quiero ingresar otra vez el 1, me está diciendo, hay pilas que ya la base de datos tiene en la clave primaria ese registro 1. O sea, ya no podrías ingresar un nuevo registro que sea el 1. Entonces, podría yo ingresar el número 2, ¿cierto? Va a cambiarle el nombre. Siempre repito. Pepito Sánchez. ¿Sí? Y bueno, vamos a darle la información de aquí, vamos a cambiarle aquí Pepito. La demás vamos a dejarlo igual, ¿cierto? Para no demorarnos más. Y ahora sí, voy a correr la sentencia. ¿Listo? Entonces ya me dijo, listo, sí señor, ya tienes un registro que acabaste de insertar. Entonces, creamos ya dos entidades que se llaman profesionales y pacientes y le acabo de insertar una información. Entonces, así tengo que insertar información a todos los campos. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Sí, tutor, yo tengo una pregunta. Entonces, con base en eso, la información la vamos a inventar, ¿cierto? Lo que en cada una de las tablas nos vamos a llenar esa información, cada uno se inventa esa información. Bueno, miren lo que van a hacer. Gracias por la pregunta. Como es trabajo en equipo, ¿cierto? Porque es un trabajo grupal, se me olvidó preguntar algo. Cada miembro, o sea, elijan un miembro del curso, del grupo, perdón, un miembro del grupo para que cree el ambiente de trabajo o el espacio de trabajo en Apex. Ustedes, los que crearon el espacio de trabajo, ¿serían quién? Serían entonces los administradores. Entonces, ustedes pueden aquí administración, ¿cierto? Y ustedes pueden decir aquí que pueden crear o pueden anexar a sus compañeros, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden anexar a sus compañeros a este espacio de trabajo, ¿sí? Y así pueden, digamos, podemos pasarlo acá al español para que lo puedan mirar mejor. Entonces, aquí, voy aquí, ¿cierto? Y voy a decirles que voy a administrar usuarios y grupos, ¿ya? Cuando voy aquí, yo aquí en este grupo puedo crear a sus compañeros, crear un nuevo usuario, crear aquí un nuevo usuario, ¿sí? Le colocan el nombre del usuario, la dirección de correo, el nombre de pila, el apellido, la descripción. ¿Qué es lo importante, chicos? Denle todos los permisos. Denle todos los permisos para que él también pueda ingresar al mismo espacio de trabajo. Le colocan un usuario y una contraseña. Él después le dicen a él que después lo puede cambiar. Le pueden poner una estándar, ¿sí? Pero ustedes lo pueden crear, ¿ya? Lo único que tienen que saber es que el nombre y las cuentas de correo a las cuales van a ingresar aquí, el nombre, pues sí, un nombre de apodo para cómo quieren que se aparezca. Pero ustedes le pueden dar todos los permisos y crear los usuarios que pueden hacer parte de su espacio de trabajo. Entonces, uno solo crea el espacio de trabajo y los demás pueden hacer parte de ese. ¿Y qué es la ventaja? De que todos van a trabajar en la misma base de datos en línea, porque de eso se trata, que todos puedan trabajar en la misma base de datos. ¿De acuerdo ahí? Vale. Y ahí en eso, tutor, necesariamente se puede crear o también digamos que cada uno ya tenga su usuario en, ahí directamente en Apex y se pueda enlazar o se pueda brindar como un enlace, digamos, de ese grupo para que se puedan unir. No, tienes que crearlos. Listo. El administrador tiene que crear el usuario. ¿Ya? Listo, tutor.
Bueno, chicos, miren, aquí ya yo podría ver las entidades que he ido creando, que son todas estas, ¿cierto? Las últimas dos que creé, aquí están pacientes, profesionales. Mira, vamos a ver pacientes. Aquí está paciente, ya la acabé de crear, ¿cierto? Aquí puedo ver la estructura de paciente, puedo ver los datos que ya tiene, ¿sí? Estos son los datos Juan y Pepito, que fue que acabé de crear con toda la información de ellos. Aquí la pueden ver. Entonces ya lo que sigue ahorita más adelante, ya ustedes apliquen las funciones, las consultas que tienen propuesto allá. No sé qué otra pregunta tienen, chicos. Creo que ya hemos cumplido el tiempo que teníamos programado. Voy a estar muy atentos, voy a ver si organizamos de pronto un encuentro para profundizarles más sobre la normalización y además de eso para profundizarle un poco más también sobre cómo crear las funciones, cómo crear los join, ¿sí? Aunque son muy sencillos realmente, simplemente es seguir la literatura que tienen allá y las consultas son muy breves, ¿sí? Profe, usted nos va a compartir esta webconferencia y las diapositivas que nos presentó. Les comparto el video de la web conferencia, sí. Y ahí tienen la información. Ok, muchísimas gracias, profe. Claro que sí, con gusto. Bueno, chicos, si no es más, me agradó compartir con ustedes en esta mañana. Vamos a detenernos aquí y nos estamos viendo en los diferentes canales de comunicación que tenemos para aclarar sus dudas e inquietudes. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Muchas doctor, por el gracias, espacio. profe. Buen día a todos. Buen día.